saludamos a esta hora de la mañana con el sociólogo Franklin Ramírez. Él es docente investigador de Flaxo. Bienvenido, sociólogo. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Buen día. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias, Franklin. Yo estaba justo comentando ahora esta nueva parte del gobierno de culpar ahora a los jueces y fiscales de todo lo que está pasando en el tema de inseguridad en el Ecuador. Yo he sido bastante crítico, he dicho que el gobierno ahora busca otra excusa, ¿no? Ya no culpa a la Asamblea, ya no culpa a otros políticos, ahora resulta que sale a culpar a los jueces y fiscales que son los culpables de toda la inseguridad que vive el país. ¿Qué lectura darle a esto, Franklin? El gobierno de Noboa, en sus ya 18, 19 meses de ejercicio del poder, si en algo ha sido expedito, es en configurar relatos, narrativas para salir de la coyuntura, situar esas narrativas, esos relatos en el marco de acciones mediatizadas, espectaculares, para controlar el juego de opinión, ¿no? Una política de golpes de efecto permanentes que hace que todo su ejercicio gubernativo se reduzca a ese intento de controlar la opinión, de anticipar temas, de poner temas sobre la mesa para que la efectiva dinámica de su gestión, hace eso para hacer que su gestión quede en un segundo plano, que no se discuta sobre eso. Es un gobierno con falta de gestión, con falta de capacidad de resolver problemas efectivos, de mostrar indicadores, de abrir rutas o de discusión sobre las rutas de política pública que deben situarse. Nunca vamos a ver hacer esto al presidente, a los ministros, sino dando golpes de efecto, construyendo narrativas para la coyuntura, posicionando ciertos temas que son bien recibidos por los medios dominantes, por las redes sociales, y vemos que en este segundo mandato que ha empezado, la tónica es la misma, ¿no? Y ahora, en efecto, se ve que hay un ataque a la justicia, hay un ataque a los fiscales. Vamos a ver cuánto dura esa narrativa, vamos a ver los efectos que tiene, si el gobierno sigue ganando tiempo hasta poder exhibir políticas reales, o si esta va a seguir siendo la tónica de aquí en adelante. Y me parece que eso es característico de un gobernante, de un gobierno que no está involucrado. Esto es una verdad de perogrullo, pero creo que hay que repetirla, ¿no? Es un gobierno que no tiene interés de resolver los problemas de la gente y que está ahí para fortalecer los intereses de determinadas familias, de determinados grupos económicos, un gobierno de clase que gobierna viendo a las élites, que gobierna viendo intereses particulares y que no tiene, no hay un interés real de atacar los problemas comunes, los problemas generales, sino que a la opinión pública se le ofrece golpes de efecto para enterrar y poner en un segundo plano las discusiones sustantivas sobre los problemas del país. Con esto parece que está distrayendo el escándalo de Progen, ¿no? Este robo prácticamente al Estado, porque se han entregado más de 100 millones de dólares a una empresa para que entregue generadores, y resulta que los generadores han venido unos generadores viejos, pero además con series adulteradas, y no solo eso, no tienen, ni siquiera están instalados, en fin, tantas cosas que hemos visto en el tema de Progen y en el caso de Austral, en la otra adquisición de generadores para Esmeraldas. Pero mira, ahí hay una cuestión que yo creo que cabe insistir, ¿no? Sí está esto de Progen, que me parece que salió en Teleamazonas, la propia gente de la bancada oficialista ahora está diciendo que sí, que van a fiscalizar. Entonces, como que no lo están logrando enterrar del todo. Está ahí, yo creo que va a seguir estando, peor aún si la crisis energética se repite o si vemos otra vez apagones de aquí a poco, eso va a ser todavía aún más escandaloso. Pero yo creo que, a ver, en el último
en los últimos meses, en el último semestre del primer gobierno de Noboa, ¿no? De Noboa 1, vamos a decir así, ahora hay un Noboa 2. En el último semestre de Noboa 1, lo que vimos es una deriva autocrática del régimen, es decir, ¿no? Él diciendo yo no pido licencia, no voy a hacer que la vicepresidenta se titularice, no quiero ningún control a mi campaña, los recursos públicos usados a discreción para fines proselitistas, un control del contencioso electoral, el candidato que me molestaba a mí como topic, chao, se va de la contienda, ¿no? Una lógica autocrática, un régimen centrado en la voluntad de esta persona, ¿no? de este heredero de la gran familia ecuatoriana. Y ahora, ¿no? Apenas el electo, en estos de abril, pero sobre todo desde en el último mes, hemos visto dos leyes potentes, ¿no? La ley de solidaridad nacional, entre comillas, la ley que toca los problemas de inteligencia. Y en estas dos leyes vemos que hay un afán directo por legalizar, por institucionalizar el debilitamiento de los controles del Poder Ejecutivo, el debilitamiento de la rendición de cuentas, el debilitamiento de los procesos de vigilancia y fiscalización por parte de las instituciones, ¿no? En la Ley de Solidaridad Nacional se coloca al presidente como el único que puede prácticamente regular, decir cuándo empieza y cuándo termina el conflicto armado interno, sin intervención de ninguna otra institución. En la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley de Inteligencia, perdón, igual el presidente se pone por encima del sistema y prácticamente se eluden todos los controles de la Asamblea. Se dice que solo la Contraloría va a hacer un control, pero debe incinerar todos los documentos que hayan sobre gastos reservados. Es decir, vemos que hay un ataque a todos los procesos de rendición de cuentas, de control popular, de fiscalización, algo que se ve favorecido además por el control que tiene ADN en la Asamblea de las instancias, de las comisiones que están encargadas de esto, aunque claramente eso es una potestad del conjunto de la Asamblea. Entonces, esa deriva autocrática de los últimos meses se va completando ahora y va tomando forma con una voluntad de romper toda posibilidad institucional de controlar al Poder Ejecutivo. Y este es un cuadro que nos acerca aún más a una dinámica autoritaria, a una dinámica como de crisis democrática que deja muy poco espacio a los actores de la oposición y de la política, pero hay que seguirla denunciando, Hay que seguirla denunciando con fuerza, ¿no? De la autocracia a una deriva que mina los poderes de control, es un cierre autoritario y con un refuerzo de los poderes, ¿no? Del bloque de seguridad, de las Fuerzas Armadas, de la guerra en primer plano, tanto como escándalo, o sea, tanto como discurso mediático, pero también como algo que va a ocurrir, no van a seguir ocurriendo los casos de violación de derechos humanos, casos similares a los 4 niños afrodescendientes de las Malvinas. Esto es lo que viene situando Noboa en estos primeros días de su segundo gobierno, cierre de las instituciones democráticas y fortalecimiento del aparato de guerra, sin que eso tenga efectos claros sobre el problema de la seguridad que cada día está más agudizado en el país. Todo lo que debate el gobierno es en torno a la seguridad, y no solo este gobierno, lo hizo Guillermo Lasso también, ¿no? Todo era seguridad, pero resulta que lo que ellos hablan no se concreta, o sea, ellos dicen tener el plan, la solución, pero cuando tú le pides el plan a este gobierno y al gobierno de Lasso, cuando le pedían el plan, nunca tenían el plan para combatir la inseguridad. Aquí solo nos hablan de equipar la policía, que no la equipan, hablan de equipar a las Fuerzas Armadas, que tampoco la equipan, que por último le entregan chalecos de cartón, hablan de tener mano dura en contra de la delincuencia, a veces lo hacen, creo que no hablan de combatir las causas del problema. Pero a mí me parece que, o sea, desde Lasso, y eso hay que situarlo así, ¿no? O sea, me parece que hay un punto de inflexión en enero del 2024 con la declaratoria del conflicto armado internacional, la guerra interna.
Ese conflicto fue posible porque Lasso ya había abierto varios acuerdos con los Estados Unidos y había avanzado, yo diría, en diálogos, en negociaciones, en acercamientos políticos a las Fuerzas Armadas, que ahora ya sabemos es la institución que empujó esa decisión respecto al conflicto armado internacional, la guerra interna. A partir de ahí, en enero de 2024, Noboa cambia y él llega al poder de modo insospechado, de modo casi fortuito, por la muerte cruzada, por el asesinato de Villavicencio. Él llega al poder, es un personaje que no tiene proyecto, no sabe bien a dónde conducir su gobierno y el país. Y a mí me parece que el conflicto armado interno, la guerra interna, le da un proyecto. Me parece que el proyecto de las élites ahora es la guerra, es la militarización, es el estado de excepción permanente. Se usa como pretexto de esa política la inseguridad, la violencia, que son reales, pero básicamente la guerra se dirige a otros fines y no directamente y no necesariamente a resolver el problema de la inseguridad. Entonces hay que preguntar a qué fines va dirigida la permanencia del conflicto armado interno, de la guerra interna. Acabamos de ver que la primera ley que plantea el gobierno en este nuevo periodo es la de solidaridad nacional, como decía antes. Y esa ley es un mecanismo para reforzar el control del Ejecutivo sobre la guerra interna, para evitar que los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que venía diciendo hay problemas con el modo en que el gobierno está definiendo el conflicto armado interno, hay problemas con los estados de excepción, todo eso queda de algún modo resuelto y va a ser configurado desde ahora a partir de un decreto de Noboa. ¿Y qué quiere decir esto? Que para el gobierno, para Noboa, lo fundamental de aquí en los 4 años es ese conflicto armado interno que le da un poder excepcional al Ejecutivo, que alimenta su principal coalición. La principal coalición de Noboa es con las Fuerzas Armadas. No es el bloque de ADN, es el bloque de seguridad. Desde ahí gobierna. Y ese es un dispositivo de poder, Jaime. Es un dispositivo que permite generar miedo, que permite generar control, que permite atacar rápidamente a la oposición, a los actores políticos, a los movimientos sociales, colocándolos como actores que son aliados de la delincuencia, que son terroristas, que están con el crimen organizado. Ahora con la ley de inteligencia, claramente ese es un instrumento de espionaje al conjunto de la sociedad civil, al conjunto de los actores políticos. Entonces yo creo que hay un proyecto de poder que es la guerra. La guerra es el proyecto de poder de la élite, que tiene un brazo que es para hacer política del miedo, que fue fundamental en el triunfo de Noboa. Y por otro lado, ese aparato de guerra que estaría muy vinculado a asegurar el modelo de acumulación que se viene forjando, ¿no? El extractivismo, la minería, donde tiene intereses la familia Noboa, el grupo Novis, ¿no? Entonces hay que ver, o sea, hay que entender que el despliegue del conflicto armado interno tiene como trasfondo la inseguridad y la violencia, pero que el gobierno... Conflicto armado que no existe, ¿no? Conflicto armado que no existe jurídicamente, pero políticamente existe, le da poder a las Fuerzas Armadas, ha militarizado la seguridad, ha abierto una línea de militarismo en el sistema político. O sea, políticamente existe, jurídicamente está bastante demostrado que es una patraña, pero políticamente existe, en términos reales está ocurriendo. Entonces hay que interrogar ¿para qué? ¿Para qué? Entonces a mí me parece que hay esa buquelización del régimen muy asentado en las Fuerzas Armadas, que es una política de miedo y que va a asegurar la continuidad del régimen de acumulación extractivista ahí donde haya resistencia campesina, minera, como un eje fundamental en los próximos años. Pero al mismo tiempo es una política de espectacularización, ¿no? Cada vez que hay una coyuntura donde sube la violencia, el gobierno hace como si interviniera en Durán, traslada a la policía a Guayaquil. Son golpes de efecto, ¿no? Que movilizan una especie de propaganda de guerra, pero que en efecto pero que en términos concretos no termina haciendo nada, ¿no? Y al lado de este discurso, de esta política, no solo es un discurso, al lado de esto
no hay absolutamente nada respecto a política económica, política social, política laboral, ¿no? Es decir, para resolver los problemas que originan la violencia, la inseguridad, la implicación de los jóvenes, de jóvenes, adolescentes en las bandas delincuenciales, etc. Entonces, esto es lo que tenemos. Pero yo no estaría tan seguro de decir no hay nada, no hacen nada, no hay plan Fénix. Hay y viene existiendo desde enero del 2024. Eso es lo que tenemos y hay unos defectos de eso, hay unas secuelas en términos de derechos humanos, hay desaparecidos, hay crímenes extrajudiciales, hay desplazamiento armado interno, las poblaciones más vulnerables y excluidas se enfrentan al doble golpe de la violencia de la fuerza pública y de las bandas, y frente a eso no vemos salidas reales en el corto plazo para salir de un escenario horroroso como el que se está con este ataque que está haciendo el gobierno a través del ministro del Interior a la justicia. ¿Qué va a pasar? Nadie va a fallar en contra de los intereses del presidente de la República o del gobierno en cuanto al tema de justicia. Yo vi que ayer la Fiscalía sacó un comunicado un poco respondiendo al ministro, ¿no? Diciéndole hay que tener con mesura, con mucho cuidado, diciendo que no puede decir cualquier cosa, que hay que tener cierto apego a los hechos y tal. A mí me parece que ahí hay que observar algo, ¿no? La salida de Diana Salazar, de la fiscal, que era una ficha tremendamente poderosa en la arquitectura de poder que ha existido en este país desde 2018, una ficha poderosa. La pregunta es si el nuevo fiscal y la nueva fiscalía van a poder detentar tanto poder como el que tuvo ella. Porque de algún modo ahora se lee que Diana Salazar fue enviada a la embajada en Argentina y era un pedido desde hace tiempo atrás. Entonces se lee como básicamente que Diana Salazar pasó a ser una empleada y una subordinada de Daniel Noboa. Pero también hay que ver esa cuestión del modo inverso. Hasta enero del 2024, hasta febrero del 2024, la Revolución Ciudadana tenía una alianza con ADN, en el marco de la cual pasaron varias leyes. Noboa llegó al poder con un discurso diciendo yo no soy anti nada, pactó con el Partido Social Cristiano, con ARC, es decir, salió de la polarización que ha dominado a este país en los últimos 10 años. Y a mí me parece que eso disgustó mucho a ciertas élites del anticorreísmo más radical y a Diana Salazar, y por tanto quizás a la Embajada de Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí hubo un ajuste en el juego de poder, en el juego político de Noboa, y él terminó incorporando la narrativa anticorreísta que no era suya. Entonces, me parece que ahí hubo un juego, un intercambio político, un acuerdo político en que Noboa asume el relato y la política de persecución y de acoso al correísmo, y al mismo tiempo la fiscalía pasa a subordinarse a Noboa, ¿no? Entonces, Noboa se volvió un anticorreísta más y eso permitió también que Diana Salazar se subordine a él. La pregunta ahora es si la nueva fiscalía, la fiscalía que está en curso, va a operar con la misma fuerza, en el mismo sentido, con la relativa autonomía que le dio el poder y la figuración de Diana Salazar. ¿O qué va a pasar? ¿No? ¿Va a ser una fiscalía absolutamente sumisa y dependiente de Noboa? ¿Va a tener cierto margen de autonomía y de independencia como la que tuvo con Diana Salazar? Me parece que hay una transición de poder que está por verse si efectivamente Diana Salazar va a conservar cierto poder con sus aliados al interior de la fiscalía, y ahí vamos a ver, ¿no? Esa es una de las manzanas de la discordia centrales en esta transición, en curso, en este poder que ha sido fundamental para la demolición de la democracia en este país y que es central hacia adelante de cara a la política criminal, a tratar de contener por esa vía el avance de los grupos armados, de
de los paraísos fiscales, de lavado de dinero. Entonces está por verse. Por el momento es claro que Noboa tiene un control casi absoluto del aparato estatal, incluyendo la justicia, y hay que leer esas intervenciones del ministro de Gobierno como parte de esta política de miedo, de amenaza, de amedrentamiento, que es un componente fundamental del discurso de la guerra interna, del discurso del conflicto armado interno, pero que tiene efectos, O sea, ese discurso del miedo es fundamental para el control de la población, para desmovilizar, para que no haya protestas y también para intimidar a funcionarios, también para intimidar a otros poderes del Estado. Es un arma muy poderosa que está usando y que ha venido usando con intensidad el gobierno de Noboa como parte de su proceso de control casi total del Estado. ¿Y políticamente le está dando resultados? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que le ha dado resultados porque le religió. El discurso de la guerra y del miedo fue fundamental en su reelección. A pesar de que las cifras de inseguridad sabemos que han venido creciendo, que la guerra interna no ha funcionado como el gobierno dice que ha funcionado, está ese discurso, ¿no? El discurso de la mano dura, del hombre fuerte, de la guerra, de la militarización. Ese es un discurso que es rentable en sociedades que están azotadas por la violencia. Ya lo hemos visto en otros países, el discurso del punitivismo, ahora están diciendo penas más duras para los niños. Ese es un discurso que, a mi modo de ver, la sociedad sigue recibiendo bien. En parte le dio la reelección. Noboa fue miedo y clientelismo, miedo y bonos. Eso explica en gran parte su reelección. Ahora hemos visto ya cifras, acaba de salir algunas encuestas, una encuesta del CIES, donde se ve que Noboa, desde que fue electo en abril hasta ahora, ha perdido entre 13 puntos, me parece, con lo cual daría la impresión otra vez que la sociedad, pasado la fiebre de los bonos y de la gran campaña total que montó Noboa, está volviendo a ver el país real, está volviendo a ver que esos son fuegos artificiales, que no hay nada concreto, que no hay anuncios de política económica, de política social, de política laboral que puedan avisorar un futuro mejor o un cierto futuro, digamos así. Y entonces otra vez el presidente baja, se coloca en las cifras que incluso tuvo antes de la apertura del periodo electoral. Entonces uno podría decir que yo creo que efectivamente esta política de una gran espectacularización de la guerra, pero sin resultados concretos, en algún rato se va a desgastar, ¿no? Teníamos la impresión de que eso ya estaba desgastado y que por eso Luisa González, la RC, tenía opciones de triunfo. No fue así, pero no creo que sea una fábula que pueda mantenerse en el largo plazo. Ese triunfo es muy cuestionado, Franklin, ¿no? Absolutamente, ¿no? Fue bajo condiciones desiguales, bajo un control del Consejo Electoral. Pero posible fraude electoral. Pero aún así Noboa tuvo 44% de los votos en primera vuelta, que no es poca cosa. No es poca cosa, esos son unos votos que le son suyos. Esa es la votación que tuvo en realidad. La votación que tuvo, se volvió el dueño de la derecha, se volvió el dueño del anticorreísmo, no tiene competidores, o sea, hay un avance político, ahorita es del presidente de la República, ¿no? Entonces ahora la pregunta que tú me haces, que es muy buena, es como, ¿hasta qué punto es rentable políticamente eso? Yo creo que ya ha sido muy rentable, eso es lo único que puede exhibir el gobierno, y aunque no tenga cifras para decir, sí, con esto he bajado los homicidios y tal, pero sigue diciendo, lo estoy intentando, estoy militarizando, estoy haciendo todo lo que pueda, estoy subiendo las penas, es esa, ¿no? Estoy haciendo acuerdos con los Estados Unidos para la base de Manta, estoy trayendo a Prince para que es un especialista en antiterrorismo, ¿no? Todos los fuegos artificiales están ahí, todos. Le sigue funcionando de algún modo, él sigue siendo una figura central en términos políticos, no es Lasso que quedó débil, es un político que juega muy duro, que anticipa golpes, que apenas hay un político que destaca, él entra a arrasar esa tierra, lo hemos visto con Aquiles Álvarez, lo hemos visto con Pavel Muñoz, no hace ni deja hacer, anticipa, juega con fuerza, y yo creo que esa fuerza
proviene de la guerra interna, de las articulaciones de poder que tiene con las Fuerzas Armadas, con la policía, con los Estados Unidos, con las grandes élites. Es un sujeto con muchísimo poder y lo ejerce, y el relato general de la guerra, del punitivismo, del hombre duro, todavía funciona, aunque es verdad que yo creo que es una fábula que no se va a poder sostener en el tiempo. Bukele lo pudo hacer porque de algún modo demostró resultados. Y la gente le dio todavía un margen de maniobra a Noboa bajo la idea de que solo ha gobernado 15 meses, todavía le falta tiempo. Pero ese todavía le falta tiempo se va a consumir, ¿no? Se está consumiendo ya, y no creo que sea una carta blanca para garantizar su sostenibilidad política, ¿no? Su bloque es bastante débil, sus alianzas son pegadas con favores, y por eso para él, insisto, ¿no? Es mucho más importante el bloque de seguridad que su bloque político en la Asamblea. Hay un factor de fuerza que sostiene este gobierno y que es el que explica la erosión democrática y la voluntad que tiene el poder de que no haya control sobre él. Con todas estas leyes que están creando, entre esas la ley de solidaridad, que de solidaridad creo que no tiene nada, que ya están pidiendo una reforma 7 días después de que fue publicada en el registro oficial. De aquí a un año, que se supone que por culpa de las leyes es el problema de la inseguridad que existe en el país, porque no se sanciona o no se aumenta las penas a los adolescentes. Y bueno, creo que van a aprobar todo lo que ellos se han propuesto. De aquí a un año que no haya resultados en temas de seguridad, ¿a quién seguirán culpando? ¿Buscarán otro responsable? ¿Culpar a, no sé, nuevamente a Correa? Culpar a Correa siempre va a ser la carta fundamental de estas élites, ¿no? de la derecha que gobierna. Esa es parte ya de su marco intelectual, de su pobre marco intelectual. Me parece que se le van estrechando las ocasiones, las oportunidades al gobierno de administrar, de gestionar la responsabilidad de la crisis, ¿no? Me parece que antes podía decir, no tiene mayoría en la Asamblea, le bloquean. Quizás de aquí a poco van a golpear a la Corte Constitucional si es que revisa la ley de inteligencia. O sea, siempre van a encontrar algún chivo expiatorio, alguien a quien responsabilizar. Pero me parece que eso se va agotando, ¿no? Se va agotando. Insisto, no es la dinámica de la guerra interna con su espectacularización, no es un cuento que se puede mantener sin resultados en el largo plazo. Yo creo que la sociedad va a ir observando, comprendiendo el asunto. Es una sociedad que desde 2019, con la movilización de octubre, desde la pandemia en adelante, ha vivido una crisis brutal en todo tipo, una crisis económica, social, de salud, ahora de inseguridad, de asesinatos. ¿Por qué empezó todo este problema de la inseguridad, Franklin? Hay varios factores que lo explican, no hay una sola cuestión. Hay la reforma del Estado, la reforma, yo diría, la reforma del Estado, el debilitamiento del sector de seguridad, las políticas de austeridad que no dinamizan la economía y que arrojan a muchos sectores a la exclusión, a la marginalidad, y por tanto los acercan a las redes de la economía criminal. También hay factores internacionales que tienen que ver con la firma del acuerdo de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano, lo cual recompuso las dinámicas de ocupación de la frontera norte, de la parte sur de Colombia, donde las FARC ejercen un control territorial importante sobre los circuitos de la cocaína. También tiene que ver con cómo se han recompuesto el mercado internacional de la droga. Hay varios factores, y yo creo que progresivamente, mientras pasa el tiempo, a nivel interno, es claro que el debilitamiento del Estado como promotor del desarrollo, como garante de derechos sociales, como dinamizador de la economía,
¿no? Ese rol que tuvo el Estado durante el periodo de la Revolución Ciudadana, ese debilitamiento está en el origen de las dinámicas de exclusión, desempleo, que favorecen la expansión de la economía criminal. Ahora la economía criminal me parece que ya tiene un tal poder y tal manejo de recursos que opera por sí sola, que es autónoma a la economía real. Entonces es difícil ver cómo se puede salir de esta situación. Entonces son varios factores que explican a nivel interno la cuestión del Estado, su debilitamiento, la austeridad, la falta de consistencia en las políticas de seguridad, aunque yo creo, insisto, mi argumento es que sí ha habido un salto entre de Moreno a Lasso a Noboa con el conflicto armado interno, donde trata de recomponer, ¿no? Si con Correa había un cierto estado de bienestar, un cierto estado de política económica y social inclusiva, con Noboa lo que estamos teniendo es un estado de guerra, un Estado que pretende resolver esta cuestión a punta de violencia, militarización, punitivismo y mano dura. Y sabemos que de ese modo no se resuelven las cosas. Es decir, hay suficiente evidencia en otros países, desde Colombia a México, ¿no? que la lógica del punitivismo y la guerra interna no resuelve este tipo de problemas, solo es un parche y solo es un alivio discursivo, retórico, mediático para la población. Esto ya lo sabemos. Esperemos que esta lógica no termine generando un escenario como el que ha existido en otros territorios, que básicamente lo que hacen es multiplicar el abuso de derechos humanos, multiplicar la política de violencia del propio Estado contra la sociedad, multiplicar el número de homicidios, de muertes y de violencia sin resolver de ningún tipo las causas estructurales y ni siquiera los síntomas de la inseguridad. Este es un escenario que yo veo venir, que me temo, porque uno siente que el gobierno no tiene nada más que ofrecer al respecto, no tiene nada más que ofrecer al respecto. No hay política de inteligencia, no hay política criminal, no hay política de control del lavado de activos, no hay señales al respecto. Básicamente es la lógica de militarización, guerra, punitivismo, mano dura. Y sabemos a dónde conduce esto. No a resolver el problema y sí a agravar el nivel de sufrimiento y de violencia sobre la sociedad. Correcto, claro. Es difícil si no tienes una política pública para recuperar también el tejido social, es difícil combatir la inseguridad. No existe. No hay. Es que no vemos, no hay una política integral, no hay una política de Estado. Están hablando de achicar el tamaño del Estado siempre. A eso te decía, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué está sucediendo? Ha habido un ataque sistemático en este periodo, desde la firma de los acuerdos con el FMI, que empezaron en 2018, se consolidaron con Moreno en 2019, ese acuerdo con el Fondo Monetario que lo confirmó Lasso y que lo relanzó Noboa el año pasado, que es un acuerdo SAF, que le da al Ecuador un acceso a financiamiento, es un acuerdo que está destinado a países con severos problemas fiscales. Noboa ha accedido a esto, pero en el marco de una lógica de reforma estructural continua, ¿no? Que es más austeridad, es dejar a lo mínimo la inversión pública, seguir minando el Estado, combatir los problemas de pobreza básicamente con unos bonos muy focalizados. Es un Estado muy pequeño en términos de lo económico y de lo social, apenas como un bombero, ¿no? Que apenas hay un fueguito, apaga con unos bonos y tal, pero eso no sabemos que eso no saca a la gente de la pobreza ni del empleo. Y por otro lado, con un brazo armado y militar enorme, que está mucho más pensado en controlar a la sociedad, en reprimir a los oponentes que en resolver el problema de la seguridad. Ese es el Estado que se está configurando en tiempos de Noboa. Franklin, hay un nuevo acuerdo porque le van a desembolsar o ya le desembolsaron 1.000 millones más al Estado, el Fondo Monetario Internacional. ¿Ese acuerdo viene tal vez con una receta que tiene que cumplir el país? Se habla por allí y ya se hablaba el expresidente del IES del aumento de la edad de jubilación posiblemente
ese sea un punto también que tengan que hacerlo el próximo año. Y también se está hablando por allí de rebajar las pensiones de los jubilados. ¿Qué puede pasar si ocurre esto? O sea, claramente, ¿no? El Fondo Monetario con eso, el programa SAF es un programa que da recursos para resolver problemas graves de política fiscal, pero que impone unas condiciones severas. El neoliberalismo viene imponiendo esas condiciones de ajuste, de achique del Estado, de privatización. Y claro, lo que queda ahora en el país el problema de la seguridad social es clave. Entonces seguramente va a haber un ataque, incluso en lógica de privatizar la seguridad, de abrir fondos de pensiones privados, de aumentar la edad de la jubilación, lo que a su vez tiene que ver con un problema de la política laboral en el país. Seguramente van a seguir flexibilizando más, ajustando los salarios, todo lo que permita reducir el financiamiento público, el gasto público, hacer el Estado más pequeño, más austero, va a ser empujado y es parte de esta lógica. Además, porque sabemos que el gobierno, el Estado está largamente endeudado, su promesa, su agenda pública, la promesa electoral que dio Noboa, también le hubiera pasado a Luisa si ganaba, está condicionada por ese nivel de endeudamiento. El financiamiento que requiere el Estado solo para el presupuesto general de este año excede largamente la dinámica de la economía real y no va a funcionar sin préstamos externos, por eso Noboa ahora está solicitando aún más fondos. Entonces, por eso te decía, ¿no? Que hay que leer. Y lo raro es que vaya a China ahora, ¿no? Después de que criticaban a China. Sí, pero están buscando, ¿no? Milei también hizo lo mismo. Eso no me sorprende. Estando en el poder necesitan recursos, necesitan inversiones. Vamos a ver a qué tipo de acuerdo llegan. Es obvio que no pueden, que no hay inversión privada de capital nacional, que nadie quiere venir a un país tan inseguro, que no es atractiva la inversión en un país sin ninguna garantía de seguridad, de estabilidad, de existencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho está abolido en este país. Esas no son condiciones para atraer ningún tipo de inversión sostenida en el tiempo. Pero entonces yo creo que hay que observar que la necesidad de políticas más duras, de privatización de los bienes públicos, de reforma de la seguridad, de flexibilización laboral, de ajuste de las pensiones, de las jubilaciones, eso para sostenerlo requiere una mano dura del Estado, y ahí es cuando va a ser más claro el papel que tiene el conflicto armado interno, la guerra interna, la militarización. Yo creo que hay que interrogarnos en este sentido qué está pasando con la sociedad, con los movimientos sociales, con la sociedad civil. Me parece ahí que hay dos cosas ahora claves en el terreno de la oposición. Por un lado, buena parte yo voy a decir así, de la institucionalidad del Estado de Derecho, de la democracia, pasa ahora por el pequeño bloque, que ahora es pequeño, digamos, de la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Buena parte del juego democrático pasa por lo que haga la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Está jugando sola ahí, ¿no? Pachacuti prácticamente es un aliado más del gobierno. La RC es el único vestigio de oposición que hay en el Estado, el único lugar de oposición democrática que hay en este momento en el régimen controlado por Noboa. Sí. ¿No? Eso es fundamental. Y de Pachacuti no sabes con cuántos puedes contar en un proyecto de ley por parte de la RC, porque algunos están y otros no están. Leonidas Diza perdió control sobre eso, están ganando los sectores más oportunistas y más clientelares del movimiento, esos son los que están con Noboa. Entonces yo digo, lo que queda ahí es la RC. Ese es el centro fundamental, el epicentro de la oposición democrática. Y yo creo que la RC debe ser muy consciente de esto. O sea, no está en juego solo aquello que la RC pueda obtener para sí mismo en términos políticos o electorales, sino que la RC es la que va a sostener, según cómo juegue, el conjunto de la escasa institucionalidad democrática que tiene. Sin oposición política no hay democracia. Y ahora toda la oposición está concentrada y contenida en la Revolución Ciudadana. Entonces me parece que eso requiere un ejercicio de muchísima responsabilidad, de mucha seriedad, ¿no? De sostener una línea de crítica, de acción
pero también de contrapropuesta. Es grande el peso que hay sobre esa bancada, ¿no? Es muy grande. Pero del otro lado también está la sociedad, los movimientos sociales, que se habla poco. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con el movimiento indígena, con la CONAIE, con el movimiento ecologista, con el movimiento de mujeres, con el movimiento de derechos humanos, que es el único que yo veo que está activo, que se está moviendo, que está posicionando temas, que está diciendo, ojo, la ley de solidaridad nacional fue pensada y diseñada para dar indulto a las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, ya en el caso de las Malvinas, el abogado de los militares ha pedido el fin del habeas corpus para tratar de dar impunidad. En ese caso, apoyado en la ley de solidaridad nacional. Eso lo está alertando y lo viene alertando el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos. Entonces, me parece que está en juego la República Democrática, está en juego el tejido, como decías tú, el tejido social, la República Democrática, el Estado de Derecho, y eso requiere que la Revolución Ciudadana abra su juego, se conecte con esas organizaciones, con esas demandas, que aunque son frágiles, que aunque son pequeñas, son pequeños escudos que tiene la sociedad en este momento. Franklin. Y me parece que sí, las organizaciones deben entrar en articulación y diálogo con la oposición democrática que queda y que es la que tenemos en este momento en el país. Ahora que nombraste a Leonidas Issa, ¿qué futuro político le ves a Issa en Pachacuti? Te puse a pensar. Issa quedó muy golpeado, y me parece que tanto con el resultado electoral de la primera vuelta, aunque le dio algún oxígeno porque quedó tercero, pero fue una votación reducida para el tipo de liderazgo que él ha ejercido, ¿no? Leonidas Issa ha sido un personaje clave desde 2019 en adelante en la política ecuatoriana. No es cualquier liderazgo indígena, ha sido fundamental. Él ha dicho cosas, ha orientado un bloque de opinión, ha sido radical en su oposición a la derecha, al neoliberalismo, a lo que él ahora califica de neofascismo o de fascismo que se viene con esta guerra interna. Pero también ha recibido un linchamiento mediático que de alguna manera su imagen se la han tratado de opacar, ¿no? Pero es por algo, ¿eh? Es como el linchamiento mediático a Correa o a cualquiera de la Revolución Ciudadana. Es por eso, es porque son opositores, porque son críticos, porque juegan duro, porque confrontan. Sí, claro. ¿Y quién no ha recibido un linchamiento mediático en este país que no esté de acuerdo con el régimen? ¿Quién no? Nosotros recibimos linchamiento mediático a veces porque somos críticos. Los días, exactamente. Entonces, digamos que si Issa recibe eso es porque está diciendo cosas, porque no es complaciente con el poder, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un personaje que hay que... Pero tú no crees que debería ser o crear un nuevo partido político, movimiento político, porque Pachacutic difícilmente va a tener futuro político, Issa. O sea, yo lo que te iba a decir es que ha quedado golpeado a pesar de su figuración. Cuando ganó Noboa la segunda vuelta, varios frentes de la dirigencia indígena le atacaron, le responsabilizaron de eso. Yo creo que la cooperación de Pachacutic ahora con Noboa es un poco para recuperar el espacio que Issa cerró en la relación con el gobierno. Otros liderazgos indígenas lo están abriendo y por eso pactan con Noboa y ceden en casi todo en su programa. Eso significa que Leonidas Issa ha perdido mucha influencia sobre Pachacutic. Él es presidente de la CONAIE, nunca dejó de serlo. Él es como un dirigente social, un dirigente gremial del espacio indígena. Entiendo que entre sus expectativas todavía está a ser reelecto en la CONAIE. ¿Sí puede reelegirse? Puede reelegirse. Es un poco forzado por la tradición que hay en la CONAIE de que deben ir primero, deben alternarse entre un dirigente amazónico y un dirigente de la sierra. Ahora tocaría el turno a un dirigente amazónico, pero eso es algo que puede ser negociado. Son reglamentos que los puedes cambiar, ¿no? No son reglamentos, son acuerdos políticos, no son reglamentos, son acuerdos tácitos que más o menos han funcionado y creo que en ese sentido, porque si fuera un reglamento ya está, yo diría que no se puede reelegir. Pero me parece que Leonidas Issa tiene la perspectiva de seguir en la CONAIE. Esa va a ser una elección clave para el país en los próximos meses. Yo creo que el gobierno va a meter mucha fuerza para evitar que alguien como Leonidas Issa o que alguien cercano a Leonidas Issa siga en la CONAIE. Y seguramente va a apostar por una ficha más dócil como las que ahora le están haciendo favores políticos en la Asamblea Nacional.
Desde esa perspectiva, yo creo que si le falla esa jugada, le falla esa posibilidad de renovarse o de renovar a su sector dentro de la CONAIE, la pregunta es, ¿qué va a hacer Leonidas Diz ahí? Yo creo que tendría la alternativa de ser una figura que articule a otros sectores de la izquierda por fuera de la Revolución Ciudadana, lo que tú dices, formar otro espacio, otro movimiento político, claramente. Habrá que ver, o si él prosigue en su lógica como él llama, ¿no?, del luchador social, que no quiere entrar a la política electoral, a la política partidaria, ¿no?, sino que es un dirigente social que se va a desplegar en otros terrenos, que es una opción absolutamente válida, necesaria. Necesitamos liderazgos diversos en los sectores sociales, de las mujeres. El sindicalismo, Jaime, está destrozado. Entonces no se puede recomponer este país solo por la vía de la fuerza de la Revolución Ciudadana. Se requiere un tejido popular. Y los partidos o movimientos políticos tienen que hacer trabajo político también, ¿no? Después de que termina la elección tienen que seguir trabajando políticamente. Pero también los sectores sociales, del mundo de los trabajadores, del sindicalismo. O sea, hay que ver. La izquierda y el movimiento popular vienen de una derrota histórica. Hay una derrota histórica en todos los sectores. No solo fue derrotado la RC, fue derrotado el movimiento indígena, fue derrotado el movimiento ecologista, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Hay una crisis brutal del campo popular. Entonces, todo esto debe ser recompuesto y a veces solo miramos a la RC, solo miramos al bloque de la Revolución Ciudadana. Tiene una responsabilidad enorme porque es lo poco que queda de representación política popular ahora en las instituciones. Claro. Pero eso tiene que estar conectado con lo que pasa en la sociedad, con otros movimientos, con otros partidos, con los sindicatos, ¿no? Estamos en un punto cero, hay que volver a reconstruir todo. Eso requiere paciencia, requiere escucha, requiere volver al territorio, volver a organizar. Sin organización, sin asociatividad popular es difícil sostener esta avalancha. No podemos darle toda esa responsabilidad a la RC, como si la RC vaya a organizar al sindicato, porque no lo ha hecho, no lo va a hacer y ya tiene suficiente responsabilidad con ser un bloque de oposición responsable, democrático en la asamblea. Y hay otra parte del juego que pasa por otros sectores a los que también debemos de interpelar y hay que reflexionar hacia adelante. Ahí el papel de los medios es clave. ¿Cómo piensa el sindicalismo hacia adelante? ¿Qué piensa el movimiento campesino? ¿Cuál medios hablas, En general, los medios alternativos, Porque los medios tradicionales no te dan espacio, y si te dan un espacio es para destruirte. Sí, pero los medios alternativos como deberían también poner los ojos sobre esos otros sectores, abrir una reflexión de qué está pasando ahí, cómo salimos de esta, cómo se están organizando los barrios, las mujeres, los jóvenes, qué alternativas democráticas hay desde la sociedad y cómo esas alternativas pueden entrar a conectarse con lo que están haciendo los partidos políticos o el único partido político que existe en este momento, que es la Revolución Ciudadana, que es el partido de oposición y cuyas decisiones son claves para, insisto yo, no solo para oponerse al régimen, sino para sostener la escasa institucionalidad democrática que nos queda. Vivimos un momento dramático, ¿no, Jaime? Es un momento muy complicado. O sea, como de autoritarismo, de refuerzo del poder de las élites, de avanzada del neoliberalismo, de avanzada de formas neofascistas de ejercicio del poder y con un espacio político popular muy reducido, tanto en la asamblea como en la sociedad. Este es el cuadro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo salimos de esto? A ratos tengo la impresión que pasamos muy rápido la página de la derrota electoral y de qué es lo que perdimos, quién perdió, qué se perdió. Y por eso tengo la impresión que hay que tener cuidado y que hay que volver sobre esa reflexión, que hay que entender bien qué pasó. Porque es como, sí, o hubo fraude, o todo el dinero de Novoa, y con eso explicamos. Hay muchas cosas más que están en juego, y yo creo que no estamos siendo lo suficientemente reflexivos respecto a eso. Y si no pensamos bien qué pasó, no va a haber modo de obtener respuestas más o menos claras y eficaces para el corto plazo. Todavía ese es un debate que nos debemos. Es un debate que nos debemos. Podemos decir que hubo fraude y tal, pero hay otras cosas que están pasando que hay que revisarlas, que hay que ajustarlas. Estamos a tiempo porque este ciclo político todavía recién está empezando este ciclo político. No hay que enterrar esos debates, hay que darlos con fuerza, hay que reflexionar, hay que ser críticos para poder avisorar alternativas
en este momento. Ya en la tan recta duro. final, bueno, hoy nos hemos extendido porque no vino el segundo invitado y creo que vale la pena hablar de estos temas de la coyuntura política y de los problemas que vive el país. ¿Qué pasa con la academia, Franklin? Hay un silencio total en la academia. Vemos que los jóvenes no debaten la política, están como quien dice a la moda con ese cartón vacío y otros temas que en realidad no tienen nada que ver con la realidad que está atravesando el país. A ver, yo diría varias cosas al respecto, ¿no? La academia es un sector plural, heterogéneo. Hay sectores que están en silencio, hay sectores que son muy críticos, hay sectores de la academia que con sus investigaciones vienen denunciando los excesos del poder, que vienen demostrando el carácter fallido de las políticas de seguridad, de la militarización. Yo no homogenizaría respecto a la academia, ¿no? Es un espacio plural y hay un poco de todo. Y yo creo que en este momento hay mucha conexión entre la investigación y diversos sectores sociales, diversos problemas públicos, etcétera, ¿no? De hecho, hace poco hubo en Flaxo un evento que era, en medio de la campaña hubo un evento para discutir la política, el supuesto Plan Fénix, y hubo una llamada desde arriba, desde el poder, para suspender ese evento. Con lo cual, y se suspendió lamentablemente, con lo cual uno ve que de algún modo el poder le tiene miedo al pensamiento, a la investigación y a la reflexión. Entonces, me parece que las universidades deben abrirse más a la relación con la sociedad, deben reflexionar junto con los actores sociales sus problemas, pero yo no homogenizaría la respuesta respecto a que esto está cerrado. Y de otra parte, yo tampoco diría que debemos tener una imagen de la juventud como apolítica, apática y tal. Yo acabo de terminar una investigación, ¿no? Sería bueno, ya mismo se la va a presentar, es una investigación muy grande, una encuesta nacional sobre jóvenes y política en el Ecuador, y los resultados son diversos, pero una de las cosas claves es que los jóvenes no son más antipolíticos o apolíticos que las generaciones posteriores. En algunos casos incluso están más cercanos al respeto de la democracia, son jóvenes que están... ¿Pero qué porcentaje de los jóvenes? En el mismo nivel, yo te podría decir, entre 40% de los jóvenes se interesa por la política, lee el periódico con cierta regularidad, habla de política, no es poco. O sea, no es poco. Y son unas cifras que son más o menos equivalentes a las generaciones mayores. Esta es una encuesta que se hizo entre la gente de 15 Porque y 35 yo conozco a años. muchos jóvenes de acá que he visto. En la época de campaña, los jóvenes andaban con un cartón debajo del brazo, ¿no? Haciendo campaña política. Pero tienen derecho, ¿no? Pero... Tienen derecho y sobre todo, Jaime, eso es una expresión política. Exacto. No estamos en contra de eso. Es una expresión política, porque a mí me parece lo peor que le puede pasar a la sociedad es esa despolitización, ese desinterés por lo público. Y yo creo que hay un fenómeno de despolitización muy grande en este país, pero que no es solo de los jóvenes, ¿no? Que se extiende largamente en el conjunto de la sociedad. No es un problema generacional. Muchas veces hay este discurso de no, los jóvenes y tal. No te olvides, yo no he visto esos datos para 2025, pero en 2023, en la segunda vuelta, Luisa le ganó a Noboa en los jóvenes. Luisa le ganó a Noboa. O sea que eran las generaciones mayores de 50, las que más apoyaban a Noboa y las que más están, bueno, hay toda una discusión ahí que no cabe entrar, pero yo diría que hay un problema de despolitización o de antipolítica que es más bien transversal, que no se ubica solo en los jóvenes y que también debe ser, o sea, la pregunta es cómo se responde a eso. Y ahí la respuesta está en la propia sociedad, ¿no? En cómo la sociedad se organiza, reconstruye su tejido organizativo, los barrios, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Hay que poner la lupa sobre eso. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está haciendo la sociedad para sostener este momento tan duro de crisis económica, exclusión y violencia a la N potencia? ¿No? Hay que ver ahí. Es un momento muy crítico. Esperemos que la sociedad y la política encuentren luces para resistir al menos
un gobierno de este tenor y un momento tan duro. Finalmente, ¿qué nos espera estos casi 4 años de gobierno que le quedan a Noboa? Yo con mucho pesimismo veo una profundización de la crisis. El Ecuador vive una policrisis, una múltiple crisis, ¿no? Cerramos 2024 con cifras de recesión económica, está aumentando la pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, el mercado laboral es cada vez más precario, es decir, todas las condiciones de vida se han pulverizado y además hay una crisis brutal de inseguridad. Entonces, yo veo, si acaso uno dice, ojalá Noboa tome en serio esto y reconduzca su gestión, y si hace un esfuerzo enorme y si toma en serio, sus ministros dejan de actuar para los medios y para las élites y ven un poco los problemas reales, a lo máximo que podemos llegar es a atenuar mínimamente esta crisis. No veo salidas en el corto plazo de este escenario. Obviamente soy aún más pesimista porque creo que el gobierno no va a reconducir su gestión, lo hemos visto ahora, no tiene respuesta, no tiene capacidad de gestión, no tiene agenda, no tiene gestión pública, no tiene. Entonces lo que uno ve es una profundización de este escenario de crisis y lo que cabe interrogar es qué va a hacer la sociedad y la política para tratar de reconducir al gobierno y abrir otros rumbos para el país, ¿no? Yo no veo que la sociedad vaya a resistir 4 años más de esto. No se ve. No hay modo de avisorar algo así. Entonces uno puede decir que además de este escenario de crisis va a haber más convulsión social. ¿Tú crees que el gobierno no va a terminar? Es un escenario que contemplo. Es uno de los escenarios posibles. No veo, ¿no? O si termina como un gobierno absolutamente autoritario, como un gobierno donde se cierra ya por completo todo el juego democrático. Son 2 escenarios claros. O una crisis más profunda, con mucha convulsión social, ¿no? con movilización, con protesta, es como un escenario aún más complejo. Que también podría ser, ¿no? un tercero que es el más probable que yo veo, ¿no? Una crisis continuada, profundizada, pero como la sociedad tratando de responder, de exigir al gobierno respuestas, y lo cual va a agudizar la respuesta represiva del gobierno. No veo escenarios favorables y salidas fáciles en el corto plazo. Y por eso llamo a esta reflexión de los sectores democráticos, populares, para tratar de encaminar agendas, respuestas, dinámicas organizativas que sostengan desde abajo. Siento que solo el pueblo puede sostener al pueblo ahora y que eso requiere mucha autoorganización. No espero nada de este gobierno, de las élites. Es un momento muy complejo. Franklin, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Listo, Jaime, un gusto. Seguimos. Que vaya bien. Gracias. Chao. Al sociólogo Franklin Ramírez, docente investigador de Flaxo, conversando de los temas de coyuntura política aquí en Ecuador en Directo.